Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha tenido un gran triunfo con la aprobación en el Senado de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, norma conocida como la Ley Ómnibus. Vamos con el informe. En Argentina, el Senado aprobó la noche de este miércoles la esperada Ley Bases, el ambicioso proyecto legislativo del gobierno de Javier Milei. Esta ley establece el marco legal para una transformación profunda del modelo económico y social del país sudamericano. Después de 11 horas de debate ininterrumpido y mientras miles de manifestantes se pronunciaban en contra en las calles, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como la Ley Ómnibus, recibió 36 votos en contra y 37 a favor. La decisión final fue posible gracias al voto de calidad de la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República, Victoria Villarroel, quien deshizo el empate en una segunda votación. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo como una pieza fundamental para modernizar y dinamizar el país sobre la base del liberalismo económico y reducir el rol del Estado en la economía, ya pasó el trámite de la Cámara de Diputados. Si durante su tramitación en el Senado la iniciativa es modificada, volverá a la Cámara Baja para su discusión y sanción definitiva. El gobierno de Javier Milei celebra esta aprobación como un paso crucial hacia la implementación de su visión de un Estado más reducido y una economía más liberal. Sin embargo, las protestas en las calles reflejan una profunda división en la sociedad argentina respecto a estas reformas. Este es un momento decisivo para Argentina, con la ley base posicionándose como el punto de partida para cambios significativos en el futuro económico y social del país. El miércoles 12 de junio, el Senado de Argentina aprobó la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, norma más conocida como la Ley Ómnibus o simplemente llamada la Ley de Bases. Esta norma establece el marco jurídico e institucional necesario para que el gobierno de Javier Milei pueda sacar al país de la crisis constante producto de los sucesivos gobiernos peronistas. Bueno, esta norma ha sido aprobada en el Senado por 37 votos a favor frente a 36 votos en contra. Como se puede apreciar, hay una diferencia de un voto y ese voto correspondió a la vicepresidenta del gobierno y presidenta del Senado, Victoria Villarroel, cuyo voto fue determinante para la aprobación de esta norma. Y en este punto cabe destacar un aspecto interesante del sistema constitucional argentino, en vista de que el Senado, que está integrado por 72 senadores, no tiene como presidente, el Senado no es presidido por un senador, sino que es presidido por la vicepresidenta del gobierno, que en este caso es Victoria Villarroel y cuyo voto, conocido como voto de calidad, sirve como voto dirimente ante situaciones de empate como es el que se estaba dando en la votación de esta importante norma. Esta norma ha pasado por un largo camino antes de ser aprobada en el Senado. El 2 de febrero se aprobó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, días después, el 7, cuando se empezó a analizar y votar artículo por artículo, la oposición empezó a votar en contra de artículos esenciales de esta norma, por lo cual regresó a comisiones, lo que implica que se volvió a un punto cero con respecto a la votación de esta norma. Esta ley, la ley Ómnibus, tiene este nombre debido a que era una norma con 664 artículos y 180 páginas. Este volumen de artículos y normas hacía que se le diera este nombre de ley ómnibus a la propuesta de Javier Milei. Sin embargo, luego fue finalmente aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril. Y ahí la ley ómnibus fue bastante recortada, digamos, en vista de que de los 664 artículos quedaron tan solo 232, es decir, casi un tercio de los artículos originales. La norma establece importantes, para poder lograr la aprobación en el Senado, se ha
tenido que hacer bastantes concesiones a la oposición, lo que ha implicado que la norma se reduzca aún más de lo que ya había sido reducida en la Cámara de Diputados. Concretamente, tenemos que los principales aspectos de esta ley son 4. En primer lugar, tenemos la delegación de facultades a Javier Milei por el plazo de 1 año, concretamente en materias del sector administrativo, económico, financiero y energético. De este modo, Javier Milei podrá legislar en estos sectores sin la necesidad de pasar por el Poder Legislativo. En segundo lugar, tenemos que se da incentivos a las grandes inversiones en Argentina. Las inversiones que superen los 200 millones de dólares gozarán de ventajas aduaneras y cambiarias y tendrán una estabilidad normativa de 30 años, algo que permitirá atraer la inversión en un país que, como producto de su situación económica, hacía todo lo contrario, se desmotivaba y desincentivaba la inversión. En tercer lugar, tenemos el tema de la privatización de las empresas públicas. Y aquí es donde la ley de bases ha sufrido mayores recortes, porque en su versión original, o como había pasado desde en la Cámara de Diputados, se tenía proyectado privatizar 40 empresas estatales. Y a partir de la aprobación en el Senado tan solo se privatizarán 2. Cuyos nombres son Intercargo, que es una empresa estatal que brinda asistencia en tierra a las líneas aéreas en los principales aeropuertos del país. Y por otra parte está la otra empresa que se va a privatizar, es Energía Argentina, que de acuerdo con su página web, esta empresa estatal tiene como objetivo llevar a cabo el estudio, exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, el transporte, el almacenaje, la distribución, comercialización e industrialización de estos y sus derivados, así como del abastecimiento y distribución del gas natural. También se encarga de generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. Además de la privatización de estas 2 empresas estatales, se procederá a que otras 4 empresas pasen a tener un régimen mixto, en vista de que podrá entrar inversión privada de estas empresas o incluso podrán ser administradas por privados. Y estas empresas son Aguas y Saneamiento Argentinos, Belgrano Cargas y Logística, encargada del transporte ferroviario, la empresa operadora ferroviaria y Corredores Viales. En cuarto lugar, tenemos la reforma en el aspecto laboral. Se busca flexibilizar el sector laboral en el país con el fin de generar más trabajo. Y de este modo se va a formalizar buena parte del trabajo informal con incentivos y se eliminarán las indemnizaciones especiales para trabajadores contratados de forma irregular. Además, se está creando la figura del trabajador independiente con colaboradores. La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ha sido aprobada en un contexto de protestas bastante violentas por parte de la oposición, que se opone a los cambios que urgen en Argentina para poder sacar a flote el país. Veamos las declaraciones de la presidenta del Senado, Victoria Villarroel. Hoy vimos 2 Argentinas, una Argentina violenta que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra Argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio, eligió que en Argentina realmente se barajara, se diera de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Estas declaraciones son bastante elocuentes en cuanto a la situación de polarización que se está dando en el país a raíz de estas reformas urgentes y necesarias
que se van a aplicar en Argentina, ante una oposición acostumbrada a la constante deterioro económico del país. Ahora bien, la aprobación de la ley de bases en el Senado no es la aprobación definitiva. Ahora esta norma regresará a la Cámara de Diputados, donde tendría que ser aprobada de manera final, de manera definitiva, pero aquí existen dos posibilidades. En primer lugar, podría ser aprobada tal y como ha quedado tras la modificación en el Senado. Y en segundo lugar, podría ser aprobada con las, en el modo en que fue aprobada el 30 de abril, antes de pasar al Senado, con lo cual podrían hacerse y aplicarse reformas más profundas, en vista de que, como recordamos, como lo he mencionado, en el Senado esta norma se redujo aún más, con relación, por ejemplo, al tema de las empresas a privatizar. En caso de ser aprobada como estuvo esta norma antes de pasar al Senado, se podría privatizar más de las 40 empresas originales. Y aquí el gobierno de Milei tiene más posibilidades, en vista de que, aunque no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en esta Cámara tiene mucho más respaldo que el que tiene en el Senado. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las protestas y la posición de la oposición ante la aprobación de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.